buenas tardes, bienvenidos desde el Centro de Investigación y Estudios del Deporte CIEP, ubicado en Quito, Ecuador. Le dar la más cordial bienvenida a todo el Ecuador y Latinoamérica y el Caribe. Hoy, continuando con esta entrevista en el ciclo del Foro Latinoamericano y del Caribe, en nuestro segundo capítulo de la gerencia del deporte, con el tema central en la construcción del código de ética para el ejercicio de la gerencia, la gestión y la administración en las organizaciones del deporte. Hoy tenemos a un gran amigo, gran colaborador y que siempre nos ha apoyado en nuestras actividades del Centro de Investigación y Estudio del Deporte, al abogado y gran amigo José Ignacio Arévalo Santana, presidente de FEDENADOR, pero no se queda solamente allí. Es un gran referente latinoamericano con una vasta experiencia profesional, académica y también de vida, y queremos que él realmente sea quien nos cuente un poco sobre su vasta experiencia. Por eso vamos a invitarlo en esta oportunidad. Vamos a darle el pase al profesor José Ignacio Arévalo Santana. Buenas tardes, mi querido amigo y profesor José Arévalo. Hola, Sumar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo a todos los que hacen este Foro Latinoamericano y del Caribe en la gerencia del deporte. Creo que es un honor estar aquí nuevamente, sobre todo para poder compartir un poco de aquello que es lo que consideramos un aporte siempre a nivel de la docencia en este aspecto. Como decías, bueno, ¿quién es José Arévalo? José Arévalo, primero es un servidor, siempre se ha caracterizado efectivamente por enseñar, aprender, porque uno nunca termina de aprender, y sobre todo poder no ser egoísta con estos conocimientos. En ese ámbito, pues bueno, soy abogado de profesión, tengo una maestría en ciencias penales, tengo bastante experiencia en el ámbito deportivo. Tuve la suerte de ser el presidente y representar al Ecuador como presidente de la Federación Ecuatoriana de Básquetbol por 8 años, en lo que refiere al deporte de alto rendimiento, donde se lograron muchas cosas, no solamente desde el ámbito de mi administración, sino con un equipo de trabajo y sobre todo por lo más importante que digo yo, que es cambiar la mentalidad del basquetbolista, del entrenador y de todo ese mundo que está relacionado al baloncesto en mi país. También he tenido la oportunidad en el deporte formativo de estar desde una área donde evidentemente se establece la fortaleza por el conocimiento, siempre tratando de rescatar los elementos del empirismo, pero llevándolos hacia el ámbito del conocimiento, como es FEDENADOR, quien hoy en día tiene deposito en su competencia por la ley del deporte, tiene la valoración, la capacitación de todo el sistema deportivo a nivel formativo en el Ecuador. Ya hoy tenemos 4 años, estamos repitiendo un periodo, siempre en el concepto de lo que permite la ley. Yo creo que el principio de alternancia es un elemento fundamental en cualquier organización y creo que uno de los pilares fundamentales es las condiciones de la ética en este concepto de gerenciar administrativamente una organización. Ese soy yo, soy un abogado en el libre ejercicio, soy asesor de algunas empresas en el ámbito particular, soy profesor universitario de las cátedras de Derecho Penal, de Sociología Criminal, y pues, a más de eso, pues, soy dirigente a nivel internacional. En la actualidad ya queda poco tiempo como secretario de la Confederación Sudamericana de Básquetbol y como miembro del Buró de Américas de la Federación Internacional de Básquet, ¿no? Esa ha sido mi vida. He sido también asesor de ministros, he sido funcionario público y pues bueno, al día de hoy creo que si puedo hacer un señalamiento en función de mi experiencia y de mi hoja de vida, creo que basta en función a eso, ¿no? Sí, excelente. Bueno, estamos escuchando al profesor y gran amigo, el abogado José Ignacio Arévalo Santana, presidente de FEDENADOR, para hacerlo bien sencillo en ese cargo, pero ya ustedes han escuchado la vasta experiencia en las organizaciones nacionales e internacionales,
pero siempre con una perspectiva desde lo jurídico, desde su formación profesional. Y eso ha sido uno de los motivos que hemos, desde el Foro Latinoamericano y del Caribe, invitarlo, porque queremos saber que desde la perspectiva, desde su experiencia en las organizaciones, cómo impacta el tema jurídico sobre lo que tiene que ver con la ética y la integridad moral en las organizaciones del deporte, cuando él ha sido integrante de las organizaciones, pero también ha sido líder de esas organizaciones. Entonces, es un doble rol que él ha mantenido durante su vida profesional. Entonces, la pregunta que queremos formularte es esa, profesor José, es ¿cómo has podido percibir desde tu experiencia durante esos dos roles dentro de la organización, como líder cómo permea cuando eres líder dentro de la organización, pero también cómo ha sido el impacto cuando tú has estado dentro de las organizaciones en otros roles que no necesariamente tiene que ser el de toma de decisiones? Cuéntanos un poco sobre tu experiencia. Bueno, la verdad es que ser dirigente no siempre va a ser algo que con lo que uno nace o se prepara como tal, ¿no? El asumir la dirigencia es un reto muchas veces en condiciones en las que uno realmente no conoce la estructura como tal de que va a tener a su cargo. Pero esto no hace que uno quita las ganas y pueda aportar, evidentemente, con todo el conocimiento que se pueda tener. Digo esto porque no hay un curso específico para ser de gerente, administrar. Evidentemente tenemos las profesiones, las gerencias, las administraciones, pero el contexto de estar al frente de una organización deportiva conlleva muchísimos elementos. Y vale la pena recalcar en este momento el concepto de los valores. Desde el ámbito jurídico, desde las condiciones adicionales, y esto vale mucho la pena referir, yo también fui vicepresidente del Comité Olímpico Ecuatoriano un corto periodo, y siempre es importante saber que cuando uno está al frente o hace parte de una organización deportiva, se puede conocer cuál es la verdadera vivencia de administrar y lograr ejecutar una planificación en ese ámbito. Y va cogido de la mano de la parte financiera, va cogido de la mano de la parte jurídica, va cogido de la mano de la parte operacional, y muchas veces se requiere un equipo profesional para aquello. Desde mi perspectiva, pues evidentemente el ámbito jurídico partamos de dos condiciones. La primera, que el ámbito jurídico conlleva a establecer todo aquello que está escrito, todo aquello que consideramos como una norma, y desde el otro ámbito tenemos aquella conducta que evidentemente va determinada en función de un ámbito moral, ¿no? Esto quiere decir que es una norma que evidentemente es natural, es decir, que va a conllevar las condiciones de valores y principios que uno debe de tener. En ese ámbito, pues cuando algo que no está escrito y debe ser sancionado, pues entra lo otro que es la censura. Pero tenemos que tener claro que esos dos elementos son fundamentales y vale la pena recalcarlo en función de la ponencia o en este caso de las condiciones de lo que es un código de ética en la gerencia del deporte. El administrar recursos públicos, el generar recursos para la organización, siempre tienen que tener dos visiones. La primera, tener un contexto del conocimiento o cuando menos tener un equipo multidisciplinario adecuado para saber cuáles son los elementos de planificación, de ejecución, de participación. Y el segundo, pues, que es el hecho de una experiencia en el ámbito administrativo que conlleve a generar mayores recursos a aquellos que da el Estado. Porque el Estado se preocupa por las selecciones nacionales, pero sabemos que necesitamos siempre un producto. Y ese producto es interno y ese producto tiene que desarrollarse permanentemente. Entonces ahí juega un elemento fundamental el hecho de lo que pueda hacer el dirigente a partir de su experiencia como tal. Repito, todo esto desde un ámbito siempre estructurado, siempre organizado y sobre todo con una sensatez en la toma de decisiones.
Jurídicamente, si bien es cierto, toda mi vida asesoré, sigo asesorando, ejerzo mi profesión. A veces se limita, evidentemente, por el trabajo y la responsabilidad que uno tiene que saber que asume y el voluntariado hacia la dirigencia deportiva, pero es un elemento vital. Vital porque evidentemente no todos tienen la posibilidad primero de tener una experiencia en el sector público y luego de establecer una experiencia aparte de administración deportiva, conllevar a tomar decisiones que son bastante importantes, no solo en beneficio de la organización que diriges, sino en el beneficio de las otras organizaciones que dependen de ti como tal. El elemento jurídico siempre va a estar, siempre es algo que no lo podemos cambiar. El hecho de tener esa experiencia hace que efectivamente las decisiones tengan siempre un sostén o un pilar detrás de aquello y que va cogido de la mano desde la parte administrativa de una organización que siempre tiene que velar en el desarrollo de, el deportista, ¿no? El deportista, del dirigente y lo que yo llamo un conjunto de personas que están regulados en este ámbito. Incluso cuando hablamos de la ética en el deporte, hablamos de la ética en todo aspecto, ¿no? Desde la competencia, desde la preparación, desde la competencia, desde el entrenamiento, desde la poscompetencia, pero no solamente del deportista. Hablamos del dirigente, hablamos del entrenador, el estar preparado en el ámbito de la competencia. No nos olvidemos que tenemos muchos casos a nivel internacional donde, abriendo comillas, no se hizo o se hizo trampa y tuvieron resultados positivos, hoy están siendo sancionados. Entonces, es un concepto que viene desde la responsabilidad como tal en todo ese conjunto de personas. Y recae sobre la gerencia, la presidencia, la administración de como tal, más allá de que siempre el dirigente tiene la ocupación de manejar la parte política de la organización y la gerencia tiene la ocupación de manejar la parte administrativa, financiera de la organización. Claro, no todas las organizaciones tienen esa posibilidad, entonces algunas veces corresponde al mismo presidente ejecutar las dos acciones. Y uno tiene que solventar, a veces las condiciones económicas no son las adecuadas, porque no necesariamente el Estado, yo siempre he dicho que no necesariamente el Estado tiene que cumplir al 100%, no, hay una cuestión que se debe generar, como lo he dicho antes, en virtud de ese producto y en función de hacia dónde se quieren llevar esos objetivos. Entonces, hoy por hoy es bastante importante tener claro ese camino de que desde ese ámbito la responsabilidad primero del deportista, del entrenador, siempre de los ámbitos de valores, principios éticos y morales, van encaminados desde este contexto. Y mucho más allá de aquel dirigente que tiene, diría yo, que el doble de responsabilidad, porque muchas veces tenemos niños a nuestros cargos y no solamente es la responsabilidad del entrenador, el entrenador se vuelve un contexto fundamental para el desarrollo del niño, porque no nos olvidemos que el niño se educa en su casa y se termina de formar en los colegios, en las universidades, pero el entrenador termina siendo ese paréntesis importante que fortalece una disciplina y por eso muchos nosotros como, bueno, los padres, muchos quieren que sus hijos hagan deporte porque es el éxito del concepto y del inicio de ser disciplinado, o cuando menos el complemento que tienes en casa. Entonces eso hace que evidentemente el entrenador tenga un elemento fundamental. Ojo, el ser entrenador, formador, no solamente se trata de establecer cuál es el proceso de desarrollo del chico y direccionarlo en función de sus contextos técnicos, físicos, sino también desde el lado moral, desde el lado ético, de los valores. No nos olvidemos que evidentemente existe un concepto que está detrás de todo esto que muchas veces lo llamamos la teoría de la imitación, ¿no? El niño siempre quiere tener un patrón, el niño siempre tiene una imagen, por eso en el deporte el fanatismo sobre los grandes deportistas, Michael Phelps, Michael Jordan, hoy Stephen Curry, podemos decir Cristiano Ronaldo, Messi, siempre hay ese patrón, siempre va a haber ese interaccionismo social. Todo lo que vemos, todo lo que podemos administrar de este contexto simbólico que nos permite ver esta gran fortaleza natural que tenemos, que es de observar, y de ahí el inicio de aprender. Eso hace pues que evidentemente cuando tengamos un entrenador y cuando tengamos con nuestros padres, siempre hemos querido tener ese concepto de limitación, ¿no? Vean ustedes, hoy el hijo de Cristiano Ronaldo
tiene ese concepto de limitación. En algún momento él partirá hacia su propia celebración. Hemos visto un Cristiano Ronaldo Jr. que celebra igual a su padre, porque evidentemente aquello es un concepto de admiración propia de quien lo está ayudando a formar más allá de sus entrenadores. Él en algún momento tomará su propia posición en función de su propia celebración en el desarrollo personal. Pero hoy es importantísimo y valorativo ese inicio del concepto que se le pueda transmitir al niño. Y entre eso, los valores son elementos fundamentales y las condiciones éticas son adecuadas. Pero no solamente se trata de decirlo, porque, ojo, no nos olvidemos que la moral no está en lo que se dice, sino en lo que se pone en práctica. Y a veces, es verdad, podemos hablar, podemos decir, pero es lo que se construye. Como toda cosa en la vida, ¿no? Debemos saber que tanto en el amor, en el desarrollo profesional, en todo lo que queremos hacer, es ir construyendo, es ir formando. Entonces, lo que se construye, también en este aspecto, en el ámbito de la gerencia deportiva, es construir estableciendo las competencias de cada persona e irle enseñando al chico como, porque yo siempre señalo que existen valores o pilares fundamentales para la construcción de cosas. Entonces, hoy sabemos que un pilar fundamental en este ámbito de la conducta y la ética está en señalar las conductas prohibidas, que no solamente va entre lo que no puede hacer el deportista, en lo que no puede hacer el dirigente, entre lo que no puede hacer el entrenador, porque puede ser sancionado. Y en este concepto, repito, es bastante importante estructurar. Y cuando uno estructura, ahí es donde llegamos, y no sé si me estoy adelantando a este contenido de lo que significa un código de ética en la gerencia del deporte y sus pilares fundamentales en este. Incluso, otro pilar fundamental es estar preparado para tener una definición clara de los conflictos de interés. Hemos hablado de las conductas prohibidas, que hacia un lado podemos direccionarlo en función al deportista, porque es lo que más cercano tenemos, pero por otro lado, sí, nos preocupa, por lo que hemos visto, inclusive, no nos olvidemos, tenemos FIFA Gay, tenemos algunos problemas en el ámbito del deporte, y es que evidentemente no ha estado clara la definición de ese conflicto de intereses. Y ese conflicto de intereses parte evidentemente también de la falta de una estructura, de las condiciones de ética y valores en el contexto de la gerencia del deporte. Hemos visto ahora poco lo que está pasando a nivel del periodismo, que a veces se relaciona, porque ojo, también dentro del periodismo en el deporte esto pasa, donde se relaciona un caso que ya está sumamente claro en el Ecuador y se genera una política en función, como es muchas veces en la prensa, del escándalo mediático para obtener mayor atención. No nos olvidemos que hoy día, yo como soy profesor de sociología criminal, les hago ver mucho a mis estudiantes que en el ámbito social, que es un papel fundamental dentro de esta estructura del conocimiento, en ese punto específico, la prensa juega un papel fundamental. Y tal vez la analogía no vendría al caso, pero vale la pena resaltarlo. Al mismo delincuente le interesa saber que a través de la prensa se conozca para causar el caos y el temor. Entonces, si la prensa tampoco tiene esta condición de una conducta ética y de valores, es claro que van a pasar situaciones como la que estamos viendo, creo que fue en Colombia, donde un periodista evidentemente saltó una nota que ha generado muchísimas expectativas y a lo mejor todo el mundo está peleando, pero él está detrás de la nota logrando sus objetivos. Y en el ámbito dirigencial también. A veces es bastante complejo tomar decisiones cuando uno tiene una representación. Hoy día lo hemos visto, yo lo he vivido, lo he palpado, dirigir o ser parte de una organización que tiene 10 países, 9 países, a veces están los más llamados fuertes, ¿no? Entonces, a veces tomar decisiones en ese ámbito cuesta. Lo veíamos hace muchos años atrás cuando decían el árbitro X no le va a terminar pitando un penal al Ecuador jugando con el país X tan fuerte. Entonces, creo que ha venido mejorando, pero creo que falta mucho. Y cuando hablamos a la interna de nuestra estructura, el dirigente también tiene que tener estas definiciones claras de este contexto de los conflictos de intereses. Y por lo tanto, siempre, otro pilar fundamental es las reglas, es decir, comunicar de manera abierta y específica
¿Cuáles son esas reglas? Porque estamos hablando de cómo significa una estructura, estamos hablando de cómo debemos llevarla, y esas reglas pues deben estar determinadas en específico hacia cuál es el ordenamiento como tal. Entonces, si nosotros empezamos a construir desde este ámbito, y si lo que tenga que ver al contexto de valores y de visión en este ámbito del deporte, un colega tuyo decía, es el momento de ponernos de acuerdo todos, ¿no? América, el Caribe, de ponernos de acuerdo todos a establecer ese concepto de valores y de principios que evidentemente nos van a ayudar a tener una tendencia, una condición clara desde el ámbito dirigencial y que pueda ser transmitida y luego estructurada en el valor y la ética de la gerencia del deporte como tal, porque evidentemente lo que hoy se deba construir en ese ámbito, y te felicito, Sumar, por dar esta iniciativa, donde de una u otra forma nos permite hacer conocer a la sociedad sin estos elementos que son fundamentales, más allá de las condiciones jurídicas administrativas, repito, los pilares fundamentales de la construcción de algo deben estar definidos. Y los pilares fundamentales de la administración deportiva o la gerencia del deporte están evidentemente en lo jurídico, en lo administrativo, pero nada de esto puede estructurarse, nada de esto puede cumplirse si no hay una condición de valores y elementos éticos que de alguna u otra forma puedan estar determinados. Y no solamente desde el ámbito de la conducta, en el ámbito activo. A veces tenemos que saber que estamos sometidos a muchas críticas. A veces hay situaciones que no son críticas, sino que son desvaloración de personas, o a veces son condiciones que evidentemente van más allá del concepto de la humillación. No podemos estar en ningún momento preparados para responder a la mezquindad humana, pero sí debemos estar preparados para responder cuando exista una condición en el espacio de la réplica a la altura, con el respeto y evidentemente aclarando cualquier situación. No tener miedo a aclarar y no tampoco tener miedo a asumir responsabilidades, que también es otro pilar fundamental en ese aspecto, porque las sanciones están. Mira lo que pasó en México recién con los equipos de fútbol. Ahí hay una desvaloración en la decisión final, en las sanciones al equipo, pero evidentemente hay unas sanciones a ciertos dirigentes y pudimos palpar que uno de esos dirigentes estuvo al frente. En todo momento puso hasta en riesgo su posición, pero ha sabido asumir con responsabilidad su sanción y evidentemente, a diferencia de los demás, eso es un contexto que nos permite tener una visión clara. A mí siempre me gusta hablar con ejemplos claros de que a veces nos toca asumir esa responsabilidad más allá de lo que establezca esta sanción. Y te lo digo porque yo lo hice en su momento, yo reconozco que en su momento me equivoqué en el tema del Comité Olímpico Ecuatoriano, pues y supe asumir evidentemente mi responsabilidad, que fue un error y que de una u otra manera simplemente y digo simplemente, porque tampoco es que wow el hecho de asumir una responsabilidad, pero evidentemente supo tener un valor con quienes estaban delante de la otra orilla, que a la larga, por haber tomado la decisión, que es una historia larga, supieron aceptarla y respetarla, y eso estableció una consideración que hasta el día de hoy determina una gran relación con quienes uno en su momento tal vez no tenía los mismos conceptos. Bueno, estamos conversando con el profesor José Ignacio Arévalo Santana, gran amigo, profesor. Ya ustedes han escuchado esta breve introducción, porque vamos a profundizar estos aspectos en el Foro Latinoamericano de Gerencia, Foro Latinoamericano y del Caribe de Gerencia del Deporte, en el segundo capítulo durante los días 13 y 14 de mayo. Allí estará presente el profesor y abogado José Ignacio Arévalo Santana, profundizando un poco más sobre estos aspectos. Todo lo que has venido planteando, José, es para nosotros de recurrente, como un llamado de atención, tomar atención sobre los aspectos y el valor que aportas en tus intervenciones, porque sencillamente tú siempre has podido recalcar, y yo he sido una de las personas que a nivel latinoamericano he podido resaltar que en Ecuador tenemos a una de las figuras
más agudas, profesionales más agudos en el nombre de José Arévalo, porque en el transcurrir de su experiencia organizativa ha sido presidente de una organización, pero también ha estado en su trayectoria profesional y es público y notorio lo que tiene que ver con el aspecto moral y de integridad. Es decir, que para todos nosotros, y por eso has estado tú al frente de las organizaciones siempre aportando el valor que se requiere en esas organizaciones, en este caso lo que te corresponde con la Federación Nacional de Deporte en Ecuador. Ahora, yo quiero formularte una serie de preguntas que es un instrumento que estamos aplicando para aterrizar un poco este tema de la construcción del código de ética para el ejercicio de la gerencia, la gestión y la administración en el deporte. Es una guía de entrevista, es un instrumento que está basado en 3 categorías fundamentales. El primero, lo que tiene que ver con el desarrollo teórico. La segunda categoría, que es el contenido que debe integrar ese documento, las secciones que debe integrar ese documento, y una tercera categoría que viene a implementar y a comunicar el cómo comunicar e implementar este documento en las organizaciones del deporte. Mi primera pregunta con respecto a este tema, que por cierto es una investigación que estamos realizando con el profesor Edwin Albarrán Jardón de la Universidad Autónoma del Estado de México y el Centro de Investigación y Estudio del Deporte. La primera pregunta que te quiero formular es, ¿qué es para José Ignacio Arévalo Santana la ética? Bueno, si hablamos de concepto, es muy corto, que es la condición de valores y actuar siempre en el ámbito de la equidad, del respeto, la moral y sobre todo de manera siempre lineal, ¿no? Es un contexto bastante importante en el ámbito de las responsabilidades, pero como un concepto personal, la ética va más allá de aquello, ¿no? La ética para mí es construcción, para mí la ética es formación, para mí la ética es respeto, para mí la ética son valores, para mí la ética es un conjunto de situaciones en las que he hablado de ese ámbito que enaltece al ser humano, que de una u otra manera nos permite llevar una orientación clara de en qué momento debemos actuar de manera equitativa, en qué momento debemos tomar decisiones que a veces afectan, pero que evidentemente el no hacerlas afectaría nuestra moral o en su defecto no permitiría el concepto de desarrollo como tal. Y es por eso que cuando tú lo has dicho respecto a mi experiencia como dirigente deportivo, esa condición de equidad es la que yo siempre he resaltado. Y esa condición de equidad va en el concepto de lo que uno tiene que mostrar y de lo que uno le permite hacer conocer a la gente y que pueda aprender. Cuando hablo del baloncesto, hablo de hoy día pensamos de una manera igualitaria en función de lo que es el país, de lo que son los deportistas. Y cuando hablamos de federador, estoy en un trabajo de profunda construcción para que el entrenador llegue a entender que el mejor elemento es su profesionalización. Y para aquello es bastante importante trabajar en todos los aspectos, pero la ética juega un papel fundamental en esa estructura de decisiones. Ahora, entonces, ¿por qué un código de ética? Bueno, siempre como inicié, ¿no? La norma, cuando uno la violenta, tiene una sanción. No nos olvidemos que la ley manda, prohíbe y permite. Y no nos olvidemos que evidentemente toda decisión genera una consecuencia jurídica. Lo que no está regulado como derecho, como ley, hablamos de una norma moral. Y esa norma moral conlleva elementos de censura.
Vamos a ver si establecemos las condiciones religiosas. Puedo poner el ámbito de los 10 mandamientos desde el elemento laico que es en nuestro país, la posibilidad de tener una religión en la que uno decida. En este caso, pues, no es la que yo decidí, es la que con mis padres me bautizaron, que es la religión católica, ¿no? Una de las pocas cosas que no he decidido yo en mi vida. Pero, y fuera de eso no tengo otra religión. Pero evidentemente, dentro de ese concepto de experiencia y conocimiento, existen los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos, cuando uno no los incumple, pues evidentemente tiene una sanción. Uno se confiesa y pues recibe la sanción en el ámbito del dogma de la religión. Pero no está escrito. Y cuando algo no está escrito, pues evidentemente nos sometemos a este tipo de situaciones. Y cuando te hablo de pilares fundamentales, yo soy muy crítico en el aspecto de que muchas veces en nuestro país se legisla detrás del escritorio. Y cuando se legisla detrás del escritorio no se pueden tener claros los elementos de una fuente del derecho, que evidentemente va desde los ámbitos jurisprudenciales hasta las estadísticas y ciertos elementos de costumbre que evidentemente hacen parte de este contexto para construir normas jurídicas. Creo yo, y dice el concepto del ser y del deber ser, que debemos estructurar un código de ética. ¿Y por qué debemos estructurar siempre un código de ética? Como lo dije hace un rato, ¿no? Pilares fundamentales, determinar específicamente las conductas, determinar específicamente las sanciones, determinar específicamente cuándo hay relación de interés en estas condiciones. Que no solamente cuando hablamos, inicié diciendo que, o una de las partes que dije, el deporte establece condiciones de raza, de etnia. En ese ámbito hablamos del respeto. En ese ámbito hablamos de hoy lo que significa para nosotros tener un contexto de la aceptación total. Y yo hablé del concepto laico porque evidentemente se respetan todas las religiones. El ámbito del respeto no está solamente sometido a aquellas condiciones morales. El ámbito del respeto y de la ética debe estar sometido también a una estructura legislada de organizaciones deportivas y, ¿por qué no? Como lo dije hace un rato, y lo dijo también una de las compañías, ¿por qué no pensar en una condición a nivel global? Porque si nosotros no determinamos las reglas de conducta, si nosotros no tenemos una visión clara de qué es lo que evidentemente vamos a normar, y si no le hacemos conocer al niño desde pequeño, porque la responsabilidad en el ámbito de participación, hasta el fair play, como lo dije, el entrenamiento, la participación y la poscompetencia no solamente le corresponde al deportista, le corresponde al dirigente, le corresponde al entrenador, le corresponde a los padres de familia. Vemos muchas veces a los padres de familia que están en las gradas diciéndoles a las autoridades de A hasta Z. Yo siempre pongo un ejemplo en este aspecto, ¿no? Que lo aprendí de una persona igual aprecié mucho, de un gran dirigente, fue árbitro, el argentino Alberto García, que fue director ejecutivo de FIBA, y me decía, mira, cuando un equipo gana, el exitoso es, o los exitosos son los jugadores y el técnico. Cuando un equipo pierde, la responsabilidad no es de los jugadores ni del técnico, es del árbitro. ¿Por qué? Porque evidentemente pitó mal, pero también debemos estar preparados para una actuación posterior, incluso de que exista un error. Siempre hay el beneficio de la duda, siempre podemos pensar cualquier cosa, pero mientras algo no sea claro y contundente, no podemos emitir criterios ni condiciones que afecten el valor de una persona. Entonces, el otro gran problema que tenemos es dejarnos someter sobre condiciones de supuestos. Es claro que las conductas, repito, deben estar definidas y la construcción de un código de ética, un manual disciplinario, efectivamente, para cuando este tipo de condiciones se afecten o cuando podamos evidenciar efectivamente que existen relaciones de poder o conflictos de intereses que vayan en beneficio de desmedro de alguna decisión que se haya tomado, tendríamos ya una norma escrita que evidentemente no solamente, porque ojo, las normas no solamente deben ser sancionatorias, deben ser de prevención y de conocimiento. Y esto termina siendo un valor fundamental para el ámbito de la aplicación
de lo que debemos o de la forma en la que debemos actuar desde todo aspecto, no solamente desde el ámbito deportivo, sino que posterior, porque todo tiene un tiempo. Incluso hasta cuando terminamos de ser dirigentes, terminamos de ser deportistas. Hay algunos deportistas que terminan, quieren ser dirigentes. El Sí. dirigente termina. Yo he dicho, y hoy día lo hago público, con mucha satisfacción, mucha alegría, que yo termino estos 4 años y tal vez tendré 47, 48 y terminaré la dirigencia deportiva como profesión. Es una decisión tomada, voy a trabajar al límite del esfuerzo en estos 4 años, pero evidentemente todo tiene su tiempo. Y cuando hablo del principio de alternancia, también hablo de valores. Y la dirigencia deportiva tiene que tener alternancias. Y esa es una de mis posturas y eso también debe estar determinado en las condiciones éticas y morales del ámbito de la gerencia deportiva y la ética en el deporte. Bueno, han podido escuchar una primicia por acá, por el Centro de Investigación y Estudios del Deporte, sobre el destino del futuro dirigencial de nuestro querido amigo y profesor José Ignacio Arévalo Santana. Bueno, muchísimas gracias por esa primicia por acá, por el canal, ¿no? Pero muy bien, ahora, luego tenemos una segunda categoría dentro de este trabajo de investigación y es el contenido de este documento, las secciones de este documento, según tu experiencia. ¿Cuáles son los elementos que debe constituir este documento del Código de Ética? Bueno, primero tener claro las condiciones de competencia, ¿no? Es decir, hacia quién está dirigido, de qué manera va a estar establecido. Segundo, la visión y la misión clara de cuánto nos va a aportar, cuánto va a generar, cuánto va a construir y sobre todo cuánto va a valorar en el espacio en el que va a ser desempeñado. Tercero, repito, delinear los elementos de conducta en los cuales se debe determinar aquellas condiciones de sanción, prevención y sobre todo que al final podamos establecer el resultado de valoración de lo que estamos haciendo, porque de nada sirve construir normas si al final no tenemos un detalle de cuánto o esto ha sido valorado, ¿no? Yo soy, por ejemplo, un fiel creyente de que a veces tenemos revanchas en la vida y logramos algo y a veces exponemos esas revanchas que teníamos de resentimientos anteriores. Y yo más bien lo que creo es de que ese tipo de cosas deben estar direccionadas como elementos de prevención. El resultado a veces termina siendo producto del esfuerzo y eso hay que valorar y sobre todo hay que direccionar. Pero después que obtengamos un resultado y empecemos a hablar de revanchas por situaciones que nos hayan pasado por A o B, eso queda para nosotros, para en el caso de quien lo haga, que no se cometan los mismos errores y sobre todo pues de que termine siendo un ejemplo el saber que a lo mejor la vida y el momento no fue el más adecuado, pero tuviste la oportunidad y más bien eso valorarlo en el ámbito de que la vida nos vuelve a dar nuevas oportunidades y podemos establecerlo como un elemento de desarrollo hacia los chicos. Yo creo que son cosas que de una u otra manera son extremadamente importantes para la construcción. No nos olvidemos que en ese código de ética debe estar establecido el ámbito incluso hasta del trato de los niños, desde el interés superior del niño, desde la valoración de las condiciones de protección por géneros y por condiciones débiles. Existe gente en el deporte que tiene una independencia en el ámbito de su desarrollo personal y pues a veces es discriminado y las condiciones de discriminación, no solamente en la participación, sino en el ámbito de la dirigencia, deben estar sometidos a estas regulaciones. Así que hay valores extremadamente importantes y principios fundamentales que deben estar sometidos como el tema del derecho humano, como el tema de la independencia del deporte, como el tema de las condiciones de protección al género que es más débil y sobre todo aquellas que están sometidas a la vulneración de los derechos de los niños, incluso en el ámbito sexual.
Estamos escuchando al profesor y abogado José Ignacio Arévalo Santana, que estará acompañándonos en el segundo capítulo del Foro Latinoamericano y del Caribe de Gerencia del Deporte, donde tenemos como tema central la propuesta, la construcción de una propuesta de un código de ética para el ejercicio de la gerencia, la gestión y la administración en las organizaciones del deporte en Latinoamérica y el Caribe. Y lo hemos invitado porque, como ustedes han podido escuchar, el aporte de valor desde su perspectiva, desde su experiencia, para nosotros es significativo poder escuchar con atención cada uno de los elementos que ha podido aportar en esta entrevista. Ahora, para ir finalizando ya con la entrevista, José, hay una pregunta que aterriza aún más lo que tiene que ver con el cómo vamos a construir este código de ética. Según tu experiencia, según lo que hemos venido planteando en esta conversación, ¿cuáles serían los pasos a seguir, los pasos operativos, ya que conocemos que bueno, la población en la cual va dirigido también el código de ética es Latinoamérica, es decir, culturas, valores, códigos diferentes. Y tú has tenido la posibilidad en este momento de estar dirigiendo una plataforma internacional con diferentes, también diferentes costumbres y valores y creencias. ¿Cuáles serían esos pasos? ¿Cómo enumeraríamos esos pasos a seguir operativos para la construcción de este código de ética? Bueno, cuando hablamos de una organización como tal, uno de los primeros pasos es definir efectivamente cuál es el derecho que debe ser respetado. Segundo, cuáles son aquellas condiciones que de una u otra forma afectan en el ámbito de la participación y del desarrollo con las condiciones de conducta que puedan tener, les repito, entrenadores, dirigentes, deportistas, árbitros. Y en ese concepto no es algo que se pueda organizar solo como organización, debe estar otro de los elementos fundamentales que es la socialización, es decir, que debe sumarse a todo el contexto que está familiarizado de manera estructural y relacionado a las normas estatutarias de aquella organización para que ayuden a la construcción del mismo. Otro elemento fundamental para la construcción de esto es efectivamente tener bien definido aquellas conductas que de una u otra manera, más allá de la regulación que tenemos como normas que sancionan dentro del ámbito de nuestra legislación como tal, en el ámbito operativo específico de la función de la organización, cuáles son aquellas conductas que deben ser sancionadas. Lo otro es que evidentemente previo a la construcción de este mismo ámbito debe haber un elemento de una campaña de prevención, debe haber el elemento sobre todo de condiciones adecuadas y necesarias para estructurar ante una realidad el código de ética en el ámbito deportivo. Luego en el ámbito dirigencial, pues más allá de estos elementos que he nombrado, creo que hay un elemento fundamental y es que primero debemos tener definido estas relaciones de poder. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuáles son sus construcciones como tal para poder determinar específicamente en qué momentos se deben tomar decisiones que no afecten por alguna condición de relación que se tenga? Y otros, entre tantos, creo que es fundamental el hecho de tener claro que el uso del recurso público tiene un aditamento especial. Con esto no quiero decir que el recurso privado sea libre de la ejecución, pero el recurso público debe estar sometido a las políticas como tal. Y esas políticas como tal, más allá del contexto de la revisión y la ejecución de quien hace los ámbitos de control, es el saber hacia quién lo vamos a promover. ¿Qué significa esto? No podemos tomar decisiones por una condición personal o fuera de las condiciones objetivas. El recurso público debe estar determinado de manera equitativa para los deportistas en función de esa construcción que se tiene como tal.
Y pues el recurso privado, si evidentemente está sometido hacia algunas regulaciones también, debe tenerse claro que ese recurso privado debe fortalecer las políticas que son aplicadas en ese recurso público. No, la organización deportiva no debe verse como un ámbito personal. La organización deportiva debe estar sometida a alineamientos de políticas, no solamente públicas y externas, sino también a aquellas que se señalen dentro de ese marco ético adecuado. Entonces, considerando estos tres valores que considero yo que son fundamentales o los que podríamos decir que para construir muchos más allá, y esperemos que el 13 y el 14 podamos exponerlos, creo que ha sido o son uno de los principales en función de esta construcción de lo que estamos hablando. Y repito, y tendremos que llegar a algún momento a que evidentemente esto se estructure y se fortalezca. ¿Qué significa esto? Que es bastante importante que ese código de ética, que ese manual que se vaya a determinar, no solamente quede para una organización como tal, sino por qué no pensar en algún momento, a través de este foro latinoamericano, determinar una política a nivel latinoamericano y el Caribe sobre estos conceptos y determinar principios claros en la transparencia, la ética y la formación en el ámbito de la gerencia deportiva. Excelente. Bueno, te tomamos la palabra. Nosotros como Centro de Investigación y Estudio del Deporte, siempre de la mano con tu colaboración para seguir impulsando este tipo de espacio y de temas que vamos apuntando poco a poco desde el Ecuador. Ahora, finalizamos este proceso y hemos podido compartir con todos los que nos escuchan el desarrollo teórico, todo lo que tiene que ver con los pasos a seguir, los beneficios, las funciones de este código de ética. Pero ahora, un momento determinante en este proceso es la comunicación. Es decir, el rol comunicativo de este documento para poder permear todos los niveles organizativos de las empresas, las organizaciones. ¿Cómo desde tu experiencia podemos compartir, socializar, comunicar para que este documento no quede como una mera declaración de principio, como muy bien en muchas organizaciones se han venido manejando de esa forma, para que de una u otra manera el comportamiento de nuestros integrantes de la organización vaya apegado y acortar esa brecha entre lo escrito y el accionar de nuestros integrantes? ¿Cómo lo pudiéramos realizar, profesor José Arevalo? Bueno, mira, siempre internamente lo primero va a ser el concepto de socialización, ¿no? Es claro que si nosotros permitimos que o hacemos parte a todos para que se construya, todos van a estar interesados. Y sobre todo que cada uno, esos son uno de los elementos fundamentales de la construcción de la norma como tal, ¿no? ¿Qué significa esto? En el ámbito de lo que tenga que ver para poder tener un elemento adecuado en la construcción de algo, es la participación que puedan tener todas las personas que están involucradas en este aspecto. Eso es fundamental. En el ámbito de la comunicación, pues es evidente que si nosotros como dirigentes no lo hacemos conocer, porque también depende muchísimo de lo que nosotros vayamos a determinar en el ámbito de la exposición del mismo, y pues la prensa tendrá que jugar su papel fundamental. Pero también hay cosas importantes, ¿no? Mira que tenemos una Declaración de Derechos Humanos, tenemos Convención Internacional de Derechos Humanos, tenemos Organización de Naciones Unidas, donde la dirigencia y muchas veces los países conllevan o llevan posturas evidentemente de estructuras en el ámbito de la independencia. Por eso es que existe una resolución de Naciones Unidas donde habla de la independencia del deporte como tal, que es la RAE 69. En algún momento, esta política en visión, porque hay que estructurarla desde abajo, tenemos muchos casos que evidentemente a veces no se pueden visualizar. Hemos visto que existen muchas sanciones a nivel olímpico de deportistas de diferentes países y creo yo que podríamos llegar a establecer que esto tenga un contexto como política de Estado.
En mi país el deporte hace parte de la política de Estado, existe una ley del deporte, he visto los borradores de las leyes que se preparan o están listas para el contexto del deporte como tal, pero existen a veces carencias de principios, carencias de elementos que estructuren adecuadamente la aplicación de esas normas. Entonces, si nosotros queremos hacer un trabajo fundamental y adecuado, va a depender mucho de las políticas de Estado en función, hablo a nivel globalizado, porque a nivel estructural va a depender muchísimo del elemento de socialización, de la participación y sobre todo pues del contexto de una construcción que se valore desde el inicio, no solamente desde este ámbito de la etimología como la palabra lo determina, sino también de dónde nace y cómo lo vamos construyendo. Yo creo que ese va a ser el valor fundamental, donde los actores principales van a ser los deportistas, los dirigentes, los entrenadores, la fuerza técnica, todo lo que esté relacionado efectivamente a estructurar este elemento y poder llevar a un objetivo fundamental que no es solamente la publicación de una norma como tal, sino el hecho de saber que tenemos que respetar desde todos los ámbitos los elementos del deporte a nivel ético, moral, deportivo y sobre todo profesional. Excelente. Bueno, tenemos una pregunta por acá, como muy bien lo hemos colocado en nuestra presentación. Tenemos una pregunta de nuestro querido amigo, profesor Juan Andrés Guzmán Wong. Dice, saludos Sumar, felicitaciones por estas actividades que suman al desarrollo y profesionalización de nuestro ámbito. Muchísimas gracias, Juan Andrés. No sé si puedes realizar una pregunta, si es factible. Tengo para el excelso profesor como lo es José. En su amplia experiencia en la dirigencia nacional e internacional, ¿qué es lo que más ama de ser dirigente deportivo? Muchísimas gracias, Juan Andrés. Buena pregunta. Paradójicamente está sometido a estos principios fundamentales de los que estamos hablando. Eh, Sinceridad, honestidad y honradez. Esas son las cosas que a mí permanentemente me constituyen un sentimiento que me permite compartir todo lo que sé, construir, desarrollar siempre con manera justa y franca cualquier cosa que hago, no solamente en mi vida, sino a nivel de la dirigencia deportiva. Las competencias, las actividades de capacitación, siempre en el ámbito de la responsabilidad. Yo creo que esas son las cosas que más amo porque son las cosas que me permito compartir. Los conocimientos evidentemente son o hacen parte de lo que yo he podido percibir en mi vida, pero lo más importante es cómo los puedo compartir. Es cierto que soy un tipo que en muchos momentos termino siendo irascible, pero es precisamente por este aspecto, ¿no? Es precisamente porque no soy perfeccionista, pero trato de equivocarme lo menos posible. Entonces, siempre en ese ámbito, siempre en el de ser responsable, siempre en el de compartir mis conocimientos, el de establecer que es una de las cosas que más me gusta compartir con mis compañeros de trabajo, con las personas con las que trabajo, es ese elemento de honestidad pura, ¿no? El elemento de honestidad no solamente está vinculado al concepto del manejo de recursos públicos o privados. El concepto de honestidad va en ese ámbito, la lealtad, la franqueza, el decir las cosas como son, el permitir que los demás opinen, el compartir criterio, el de no solamente, hay momentos en que la gerencia determina la imponencia, pero no solamente desde ese ámbito, es saber que los demás también permiten y se les da. Soy un hombre totalmente en desacuerdo de que se imponga. Y por último, si se impone porque no da más remedio, tiene que ser impuesto en función de lo que se haya escuchado por los demás. Si en ese ámbito la respuesta es, ¿qué es lo que más me gusta esto. Y me gusta porque sé que estoy transmitiendo cosas que los demás van a poder transmitir en el ámbito en el que se desempeñan y que les va a servir muchísimo. Pues repito, nadie es perfecto. Para llegar a decir lo que estoy diciendo, he cometido muchos errores y todos los vamos a cometer. Todos pasamos por aquello. Y para lograr el objetivo fundamental en todos los ámbitos, creo que la experiencia y los años juegan un papel fundamental.
Así que creo, Suma, que espero haberle contestado a Juan Andrés, que un chico al que considero que se desarrolla muchísimo en ese ámbito, comparte mucho sus principios y esos valores, y sobre todo un profesional que se destaca y se prepara todos los días. Muchísimas gracias, Juan Andrés, por las preguntas, por haber interactuado y compartido tu criterio y compartido este momento también en esta clase magistral, porque ya no se convirtió en una entrevista, esto es una clase magistral de nuestro querido amigo José Ignacio Arévalo Santana. Muchísimas gracias, hemos finalizado esta entrevista, muchísimas gracias por tu tiempo, sabemos que tu agenda siempre ha estado bien apretada allí, y para nosotros es un gran honor que hayas aceptado la invitación al Foro Latinoamericano y del Caribe en nuestro segundo capítulo de la gerencia del deporte, donde el tema es la construcción del código de ética para el ejercicio de la gerencia, la gestión y la administración en las organizaciones en Latinoamérica y el Caribe. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, nos vamos a despedir como siempre, con nuestra señal de costumbre, profesor José Arévalo, con nuestro pulgar arriba, siempre indicando el éxito muy bien desde el Ecuador para toda Latinoamérica. Muchísimas gracias. Y bueno, tus palabras finales y la invitación a todo Ecuador, a todas las provincias, para que nos acompañen a este foro latinoamericano. Bueno, primero agradecerte a ti, agradecer al foro, agradecerle a todas las personas que dentro de su espacio y su tiempo hayan tenido esta posibilidad, y aquellas que nos vayan a ver después. Y por último, para cerrar, decirles que no se pierdan los próximos días, que vamos a tener una participación mucho más activa, y que de una u otra manera, para mí una de las cosas más importantes y que me daré siempre en mi recuerdo es haber compartido mi tiempo y un poco de mi vida en enseñar, construir, y sobre todo que les permita a cada uno de ustedes valorar cada cosa que tienen, y sobre todo que se apasionen por lo que hagan. Eso es algo que no está en las normas, es algo que no está en las reglas, es algo que no está tal vez en el ámbito de una enseñanza, ¿no? Pero todo lo que hagan, háganlo con pasión. Nada más eso, Suma. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias. Antes de finalizar la entrevista, queremos agradecerle al equipo de producción de Fedenador, a la licenciada Nancy Alvear por el contacto y el enlace con el profesor José Ignacio Arévalo Santana. Muchísimas gracias, Nancy, por este contacto. Y por aquí nos escriben también Jenny Díaz, dice excelente, un gran dirigente, Jenny Díaz, y también nuestro amigo John Falconi Delgado, excelente, gran iniciativa. Muchísimas gracias a los dos. Un saludo a la señora Jenny, ella también es una gran dirigente. Muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos y bueno, pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube, Sumar Gómez, Gerencia del Deporte. Hasta luego, José. Muchísimas gracias.